Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a adentrarnos en un tema que ha generado mucho revuelo y curiosidad en las redes sociales y en los medios de comunicación. Vamos a hablar de Hande Erçel, la querida actriz turca, y de una confesión que ha dejado a muchos sorprendidos, la verdadera razón por la que ha decidido no casarse. Prepárense porque vamos a desgranar los detalles, analizar sus palabras y quizás entender un poco mejor esta decisión tan personal. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en esto, si todavía no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Así se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros contenidos, porque aquí siempre tenemos algo interesante que compartirles. ¡Vamos allá! El mundo del espectáculo y en particular el turco, está lleno de personalidades que capturan nuestra atención no solo por su talento en pantalla, sino también por sus vidas personales, que a menudo se convierten en objeto de especulación. Y Hande Erçel es sin duda una de las figuras más luminosas y comentadas. Conocida por su carisma, su belleza y sus exitosos papeles en producciones que han conquistado audiencias internacionales, Hande ha mantenido una vida privada relativamente discreta. Pero eso no ha impedido que los rumores y las preguntas sobre su futuro sentimental, y en particular sobre el matrimonio, hayan estado siempre presentes. Especialmente cuando se la ha relacionado con personas que parecían ser la pareja ideal para dar ese paso tan importante. Y es precisamente en ese contexto que surge la noticia: Hande Erçel ha hablado. Ha roto el silencio y ha confesado la razón, una razón que muchos esperaban que fuera más compleja o quizás más tradicional, pero que ha resultado ser sorprendentemente sencilla y a la vez profunda. Durante mucho tiempo, Hande ha sido objeto de preguntas sobre sus relaciones y, por supuesto, sobre la posibilidad de boda. Se le ha visto en relaciones que muchos consideraban serias y estables, y la expectativa natural del público era que tarde o temprano llegaría el compromiso. Sin embargo, Hande siempre ha mostrado una independencia y una fortaleza que la caracterizan. Y ahora, con su reciente declaración, ha puesto las cartas sobre la mesa de una manera muy sincera. Lo que ha revelado no es una cuestión de falta de amor, ni de desconfianza hacia las relaciones, sino más bien una perspectiva personal sobre lo que significa el matrimonio para ella y cómo encaja en su propia vida y en sus aspiraciones. La clave de su confesión reside en su visión del matrimonio como una institución que, si bien es valiosa para muchos, no es necesariamente el único camino hacia la felicidad o la plenitud en una relación. Ella ha explicado que para ella, la esencia de una unión fuerte y duradera radica en la conexión, el respeto mutuo, la compañía y el crecimiento conjunto. Y considera que todos estos elementos pueden existir y florecer plenamente sin la necesidad de un certificado legal o una ceremonia formal. Ha enfatizado que el amor y el compromiso se demuestran en el día a día, en los gestos, en el apoyo incondicional y en la construcción de un proyecto de vida compartido. La presión social, las expectativas externas, e incluso la idea romántica que a menudo se vende sobre el matrimonio, parecen no ser los motores principales de sus decisiones. Hande ha sido muy clara al decir que no ve el matrimonio como un objetivo final o una validación de una relación. Para ella, es más un trámite, una formalidad, que no añade ni quita valor a los sentimientos y al compromiso que puedan existir entre dos personas. Ha admitido que entiende que para otras personas el matrimonio sea importante, que les brinde seguridad o que sea parte de su cultura o tradición. Pero en su caso particular, ha encontrado su propia definición de compromiso y de futuro compartido, una que le permite vivir su presente con autenticidad y sin sentirse atada a convenciones que no resuenan con su propia filosofía de vida. Podríamos decir que Hande está redefiniendo lo que significa estar lista para una relación seria y a largo plazo. Para muchos, estar lista para casarse implica haber alcanzado ciertos hitos en la vida, como la estabilidad económica, la madurez emocional, o simplemente haber encontrado a la persona adecuada para compartir la vida. Pero Hande parece sugerir que estar lista para Hande significa estar lista para comprometerse de una manera auténtica, honesta y libre de presiones externas, sin importar la forma que esa unión tome. Su enfoque es en la calidad de la conexión humana, en la profundidad de los vínculos emocionales, y en la libertad de construir un camino juntas, sin adherirse a un guión preestablecido. Es interesante cómo Hande pone el foco en la autenticidad y en la libertad. En un mundo donde las redes sociales y la constante exposición pueden crear una imagen idealizada y a menudo irreal de las relaciones, la postura de Hande resuena con muchos jóvenes que buscan modelos a seguir que promuevan la honestidad y la autoaceptación. Ella no está negando el valor del matrimonio,
sino más bien cuestionando su universalidad como el único o el principal indicador de una relación exitosa. Su mensaje es un recordatorio de que cada persona y cada pareja tiene el derecho de definir sus propios términos, de construir su propio camino y de encontrar la felicidad en sus propios términos. Además de su visión sobre el matrimonio, Ande también ha sido muy enfática en cuanto a su enfoque en su carrera profesional y en su crecimiento personal. Ha mencionado que está en un momento de su vida en el que está muy enfocada en desarrollarse como artista, en explorar nuevos proyectos y en seguir aprendiendo y evolucionando. Esto no significa que el amor o las relaciones no sean importantes para ella, sino que no son el único motor de su vida ni el único aspecto en el que centra su energía. Ha demostrado ser una profesional dedicada y apasionada, y parece que su vida sentimental, sea cual sea su forma, está integrada en su vida de una manera que le permite mantener el equilibrio y perseguir sus metas. Analizando sus palabras, podemos inferir que Ande Ercel valora la libertad en sus relaciones. La libertad de ser ella misma, de tomar sus propias decisiones, y de construir una vida junto a alguien sin sentirse coartada por expectativas sociales o por un modelo de relación que no se ajuste a su realidad. Es un mensaje de empoderamiento, especialmente para las mujeres, que a menudo enfrentan una presión social significativa para casarse y formar una familia en determinados plazos. Ande está demostrando que la felicidad y el éxito en el amor pueden tener muchas caras, y que lo más importante es encontrar la que te haga sentir plena y auténtica. La reacción a sus declaraciones ha sido, como era de esperar, muy variada. Algunos la han aplaudido por su honestidad y por su valentía al desafiar las convenciones. Han visto en sus palabras un reflejo de sus propias experiencias y de sus propias dudas sobre el matrimonio. Otros, quizás más aferrados a las tradiciones, han expresado su sorpresa o incluso su desacuerdo. Pero lo que es innegable es que Ande Ercel ha abierto un debate importante sobre las relaciones, el compromiso y las expectativas sociales en el siglo XXI. Ha puesto sobre la mesa la idea de que el amor y la felicidad no tienen por qué seguir un guión único y preestablecido. En resumen, la verdadera razón de Ande Ercel para no casarse, según sus propias palabras, no es una cuestión de miedo, de falta de amor o de desinterés en el compromiso. Es en cambio una profunda convicción personal de que el matrimonio, tal como se entiende tradicionalmente, no es la única vía para una relación feliz y duradera. Ella prioriza la conexión, el respeto, la compañía y el crecimiento mutuo, elementos que considera que pueden existir y prosperar plenamente sin la necesidad de una ceremonia o un documento legal. Su decisión es un acto de autenticidad, un ejercicio de libertad personal y un recordatorio de que cada uno de nosotros tiene el derecho y la capacidad de definir sus propios caminos hacia la felicidad y el amor. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan encontrado interesante y reveladora esta mirada a las declaraciones de Ande Ercel. Hemos explorado su perspectiva sobre el matrimonio y el compromiso, destacando su enfoque en la autenticidad y la libertad en las relaciones. Sin duda es un mensaje que invita a la reflexión para muchos de nosotros. Muchísimas gracias por dedicar su tiempo a vernos. Su compañía es lo que hace que este canal sea posible. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esto. ¿Están de acuerdo con la perspectiva de Ande? ¿Creen que el matrimonio es esencial en una relación sólida? Déjenme sus opiniones en la sección de comentarios, que siempre disfruto mucho leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, por favor, no olviden darle un buen me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fans de Ande o que disfrutan de estas conversaciones sobre relaciones y estilo de vida. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.